alguna de ¿7 esas. metros? ¿7? Sí, 7. Ok, vamos a darle los 7 metros. Entonces, alguien nos dijo por ahí que 7 metros, vamos a considerarle que desde el inicio hasta el fin, vamos a tener una longitud de 7 metros. Más o menos eso es lo que mide una portería para los que les gusta el fútbol, ¿no? Y bueno, pues si esos son 7 metros, yo creo que no hay tanto problema en que le consideremos tal vez aquí, probablemente esté fuera de escala, ¿no? Pero que le consideremos aquí tal vez unos 3 y nos quedan 4 para repartir. Fíjate, yo creo que esos 4 para repartir los podríamos considerar en 2, 1 y 1, para que sea un ejemplo fácil, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Se ve bien? Sí. Órale. Ahí ya tenemos ahí ya tenemos un problema. Ahora, ese problema, pues lo que nosotros hemos venido resuelto es de que hacemos secciones hasta nuestra sesión anterior. Y entonces eso nos llevaría a hacer muchas secciones. Una antes de que aparezca la primera carga, otra en esta zona, 2 secciones, 3 secciones, 4 secciones. Y a veces, pues, aunque el método de las secciones es muy poderoso, pues es un poquito tardado, ¿no? Es un poquito tardado para las exigencias que a veces pide nuestro mundo laboral o es tardado para resolver en un examen. Es un poquito lento porque hay que analizar suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y lo que sea. Bueno, entonces, pues es preciso que también sepas el método de las áreas, que es el método que muchas personas utilizan porque es más sencillo. Eh, Incluso yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen. Y bueno, no nos quita de primero saber cuánto va a ser la reacción AY y cuánto va a ser la reacción BY. Eso no nos lo quita. Pero ya que la sepamos, vas a darte cuenta que va a ser mucho más fácil encontrar la gráfica de cortante y de momento. No así, no vamos a encontrar la función, pero vamos a encontrar la gráfica, que en muchas ocasiones es lo que se termina utilizando, ¿no? Entonces, bueno, como es un método muy rápido, incluso nos va a dar la oportunidad de que yo te platique de otra forma de encontrar las reacciones. Y esa otra forma de encontrar las reacciones, te la voy a dibujar por acá. ¿Sale? Fíjate que de forma muy genérica, si yo tengo una viga cualquiera y esa viga cualquiera tiene sus par de reacciones simplemente apoyadas, y yo tuviera una carga P, ubicada a una distancia A y a una distancia B de los apoyos, fíjate que puedo encontrar una fórmula. El poder de las fórmulas es de que lo podemos aplicar muchas veces. Y entonces, fíjate que si yo quisiera encontrar la reacción BY, pues yo tendría que hacer sumatoria de momentos en A. Y esa sumatoria de momentos en A, quedamos que debe de valer 0, ¿no? Entonces me va a quedar que 0 va a ser igual a P por A menos BY por L, y L va a ser la longitud de la viga. ¿Sí? Si mando el término BL del otro lado, pues resulta que BY por L es igual a PA, y BY va a ser igual a, a P por A entre L. Y esta formulita la podré yo utilizar siempre. Y de forma análoga, probablemente si hacemos sumatoria de momentos en B, podríamos encontrar una formulita muy parecida que nos va a decir que AY va a ser igual a P por B entre L. Ahora, ¿de qué me sirve tener esas ecuaciones o esas reacciones? Bueno, pues porque las puedo aplicar muchas veces y aunque yo tenga una viga con muchas cargas, puedo seguir ocupando esas fórmulas. Ahora, hay algo, bueno, yo lo utilizo como recurso, que es, yo me la aprendí diciendo, carga por la distancia opuesta me da la reacción. Y fíjate, carga por la distancia opuesta me da la reacción. Ahora vamos a ver si también se cumple en el otro. Y te lo dibujo ahora de guinda. Es carga por la distancia opuesta, te da la reacción. P por A entre L. P por la distancia opuesta entre L, ¿no? Te da la reacción. Entonces,
Pues yo creo que es una fórmula fácil de recordar y que nos evita el estar pasando por momentos. Ahora, ¿por qué te digo que nos evita estar pasando por momentos? Porque resulta que una viga, aunque tenga varias cargas, voy a ponerle P subíndice 1, P subíndice 2, P subíndice 3, a una distancia, fíjate, A1, A2 y a una distancia A3, pues resulta que yo podría encontrar fácilmente la reacción BY, porque lo que voy a hacer sería P1 por A subíndice 1 entre L, más P subíndice 2 por A2 entre L, más P subíndice 3 por A3 entre L. Y de esa forma, aunque mis cargas sean raras o que tenga valores diferentes, bueno, pues muy rápidamente puedo encontrar la reacción. Nada más hay que ocupar esta formulita pues varias veces, ¿no? Y bueno, pues si ya te la platiqué, pues lo que sigue sería aplicarla para nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, si te das cuenta en este ejemplo, pues tú vas a decir, bueno, pues es que tengo dos puntuales, pero ¿qué hago con las distribuidas? Ah, pues la podemos transformar en unas puntuales, aunque no existen como tales, pero las podemos concentrar, pongamos esta carga verde, la podríamos concentrar en una puntual que nada más me va a ayudar a calcular las reacciones. Y esa carga puntual va a estar a la mitad del desarrollo cargado, porque la mitad de un rectángulo, pues es la longitud del rectángulo entre dos, ¿no? Entonces, en este caso, esta fuerza estaría ubicada a 2 metros. Y tendría de valor la altura, que es de 1 tonelada por metro, por el desarrollo, que es de 2 metros. Entonces, esta carga equivalente me daría de 2 toneladas. 2 por 1, 2, ¿no? Ok. Ahora, lo mismo pasa con la otra carga distribuida. Resulta que voy a buscar su punto medio. Ese punto medio va a estar ubicado a 1.5 de un extremo y a 1.5 del otro extremo de la carga distribuida. Y si yo multiplico 0.5 por 3, me va a dar 1.5. Aquí dio un churrazo, ¿eh? 1.5 toneladas. Aquí dio un churrazo que prácticamente la misma, en los dos casos la distancia es igual a la carga, pero eso no tiene por qué pasar siempre, ¿no? Eh, bueno, nada más, fíjense que pues resulta que esa viga que probablemente alguien diga se ve muy difícil, bueno, pues la podemos transformar en una viga un poco más sencilla. Y esa viga más sencilla, pues resulta que va a tener nada más cargas puntuales. Va a tener primero una carga que vale 0.7, después va a tener una carga que vale 2, después va a tener una carga que vale 1.5 y después va a tener una carga que vale 1.5 también. Ahora habría que buscar las distancias. La distancia a la primera, pues va a ser de 1 metro. La distancia a la segunda va a ser de 2 metros. La distancia a la primera, que vale 1.5, va a ser de 4 más 1.5. Eso me lleva a 5.5. Y la distancia a la última, creo que no. Creo que esos 5.5 están mal. Sí, es 3 punto... No, Es 3, 3. ¿no? Es 3 3. cerradito, ¿no? Y la siguiente de 1.5, ahí sí tendríamos 5.50. ¿Sale? 5.50. Ahora, ya que tenemos esas distancias, pues podemos aplicar lo que les acabo de explicar, ¿no? Y entonces yo podría encontrar la reacción BY como la multiplicación de 0.7 por una distancia de 1 metro más la fuerza de 2 por una distancia de 2 metros más la fuerza de 1.5 por una distancia de 3 metros más la fuerza de 1.5 por una distancia de 5.50 y todo lo que nos dé dividirlo entre L, que vale 7 metros. Y de esa forma mi reacción BY va a ser igual a, déjame hacerlo, 0.7 más 4 más 4.5 más
1.5 por 5.5. A mí en el numerador me da 17.45 entre 7 metros, pues da 2.49. A mí eso fue lo que me dio, 2.493. ¿Cómo ven? ¿Nos dio lo mismo? Sí, profe. Okay. Ahora, bueno, qué bueno que nos dio lo mismo. Nada más para comprobarlo. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para el otro apoyo, ¿no? Y entonces resulta que para el segundo apoyo, o para encontrar la reacción A, pues yo podría escribir, a propósito, tomé otro color para que veas la diferencia. Pues resulta que aquí va a haber 6 metros, luego en el segundo intervalo va a haber 5 metros, en el tercer intervalo va a haber 4 metros, y en el último intervalo va a haber 1.5. Bueno, entonces, con esos intervalos, pues yo puedo escribir de igual forma que mi reacción AY va a ser igual a la multiplicación de la fuerza por la distancia opuesta. La fuerza, en este caso, va a ser 0.7, la distancia opuesta 6 metros. La fuerza de 2 por la distancia opuesta de 5, la fuerza de 1.5 por la distancia opuesta de 4 y más la fuerza de 1.5 por la distancia opuesta de 1.5. Y todo eso lo voy a dividir entre L. Ahora, esta AY nos va a dar, bueno, pues a ver, vamos a hacerlo. Ahí me dio 22.45 el numerador. Lo divido entre 7 y me da que mi reacción AY vale 3.20. 3.27. ¿Cómo ven? ¿También les dio lo mismo? Sí, profe. Órale, va. Ahora, ya que nos dio lo mismo, fíjense que en esa misma viga, pues resulta que las fuerzas que van hacia arriba, suman, si sumo AY y BY, suman 5.7 toneladas hacia arriba. Y si sumo las que van de arriba hacia abajo, pues yo tendría que sumar 0.7 más 2 más 1.5 más 1.5. Y también están dando 5.7. Entonces, dicho de otra forma, aquí estoy cumpliendo con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y bueno, esta fue otra forma para calcular las reacciones. Pues a mí se me hace más rápido, pero probablemente como sea la primera vez que lo ves, pues te digas, híjole, es que está medio complicado. Pero pues como todo en la vida, ¿no? Hay que hacerlo muchas veces para que se te haga más fácil, ¿no? Pero este solamente funciona cuando hay fuerzas en el eje de las Y. O sea, cuando hay en X. No, fíjate, cuando hay en X, cuando hay una fuerza inclinada, lo que yo te recomendaría sería primero descomponla en su componente en Y su componente en X no juega para el cálculo de AY y para el cálculo de BY. O sea, Ok, sí. la componente horizontal no juega en Sería para esas. BX, ¿no? Ándale, pero lo que sí juega es la No se componente considera vertical. nada más, ¿no? Ajá. Nada más consideras la vertical. Y ya. Ok. Y ya, de esa forma la podemos calcular, ¿no? Ahora, lo más seguro es de que si tienes fuerzas inclinadas, pues esa fuerza horizontal la tome la reacción, el nodo que esté fijo. Ese nodo que esté fijo va a ser el que va a tomar la reacción en un sentido o en otro, ¿no? Pero fíjense que honestamente la gran mayoría de los problemas que tanto se manejan a nivel de escuela como externos, pues nada más incluyen cargas verticales. Tal vez nosotros en nuestras primeras sesiones, yo les puse esas cargas inclinadas para que se dieran cuenta de que al hacer los cortes, se generan esas tres componentes para estabilizar el corte, ¿no? Normal, cortante y momento flector. Pero la gran mayoría de las situaciones de vigas, tanto a nivel escolar como en la realidad que manejamos, solamente tienen cargas verticales, ¿no?
Pero, pues no faltará, y sobre todo yo creo que a alguien de ustedes ya le pasó, que en algún examen de la escuela les pongan una carga inclinada, pues para sacarlos de onda, y pues para que se espanten, ¿no? Yo recuerdo por ahí algún ETS que alguien me enseñó, que traía cargas inclinadas, y pues con esa carga inclinada mucha gente se saca de onda y ya no lo resuelven, ¿no? Y pues, bueno, eso lo hacen algunos profesores y dicen, ¿sabes qué? Pues un examen menos que calificar, ¿no? Sobre todo cuando hay 100 exámenes que calificar, híjole, eso de que sea uno menos, pues sí te ayuda, ¿no? Bueno, entonces, te decía, la gran mayoría de las ocasiones vamos a tener cargas más bien verticales. Ok. Ahora, Profesor, una duda. ¿qué pasó? Yo le entendí más a este procedimiento. Sí puedo aplicarlo para todos los ejercicios, ¿no? Sí, 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 porque al fin y al cabo es cálculo de reacciones, ¿no? Este cálculo de reacciones, pues cada quien sabe cómo lo hace y lo común es de que alguien lo pueda hacer, lo deba hacer con el método de sumatoria de momentos. Pero por mí no hay ningún problema en que si lo quieres hacer de esta forma. Entonces, estas son las reacciones. Ok. Usando una formulita por ahí, ¿no? Ahora, lo que me interesaría que identificaras el día de hoy como método de áreas, y por ahí el título de nuestra sesión del día de hoy es ese método de áreas, es que y tú ya alcanzaste a ver ya tienes cierta experiencia en desarrollar la gráfica de cortante y de momento. Entonces, aunque sea poca, ¿no? Fíjate que si ya tenemos las reacciones, la voy a anotar por aquí 3.207. La voy a anotar aquí 3.207. Y la reacción B también la voy a anotar por acá 2.493. Y resulta que estarás de acuerdo conmigo que no hay fuerza normal porque no tengo cargas inclinadas. Como no hay fuerza normal, en la gran mayoría de los problemas ni siquiera los graficamos la fuerza normal porque no tenemos fuerzas horizontales. Entonces nos vamos directamente al desarrollo de nuestro diagrama de fuerza cortante. Y en ese diagrama de fuerza cortante, pues ponemos nuestra línea de eje. Y fíjate que lo que vamos a hacer, vamos a recordar que en nuestra última sesión, yo les platicaba de que parecía que las reacciones estaban jugando a las escondidillas al inicio del diagrama de fuerza cortante. Y por ahí la encontramos escondida, ¿no? Como que no queriéndose ver. Entonces, pues vamos a aprovechar ese conocimiento. Fíjate que mi diagrama de fuerza cortante empieza en 0 porque más allá de la viga, hacia la izquierda, no puede haber nada, no hay cortante. Entonces, por eso tiene que empezar en 0. Pero inmediatamente después del 0 va a subir la reacción. Si aquí yo tengo una reacción que sube, pues va a subir ese valor. Y ese valor me llevaría a tener un valor de 3.207. Ahora, fíjate que en el siguiente intervalo de la viga no hay carga. Entonces, como no hay carga, ese valor va a permanecer constante. Constante, constante. Y ya tendríamos nuestra primer sección del diagrama de cortantes. Ahora, después aparece esta carga que vale 0.7. Y lo que va a hacer nuestro diagrama de cortantes, el azul, es de que va a bajar ese valor. En lugar de que estemos con una constante que vale 3.207, vamos a bajar un valor de 0.7. Vamos a bajar esa fuerza puntual. Lo mismo que pasó al inicio cuando subimos la reacción, bueno, pues ahora vamos a bajar 0.7. Y si bajo 0.7, pues resulta que voy a llegar a un valor constante. Espera. Voy a llegar a un valor de 2.507. Ahora, ¿ese valor de dónde salió? Ya te lo estoy remarcando un poquito aquí. De bajar este 0.7. Ahora, no puedo hacer lo mismo que hice hace rato de permanecer constante. ¿Por qué no? Porque en este intervalo sí hay carga. Y entonces, como hay carga, tengo que bajar esa carga. Nada más que
A diferencia de la puntual, que bajé de golpe, ahora con la carga distribuida tengo que ir bajando poco a poco. Y este valor, que son 2.507 toneladas, voy a empezar a bajarlo a razón de 1 tonelada por cada metro. Entonces, avanzo 1 metro, tengo que bajar 1 tonelada. Y eso me va a llevar a un valor de 1.507. Avanzo otro metro, pues sigo que bajando otra tonelada. Y eso me va a llevar a un valor de 0.507. Y ya tengo mi gráfica de cortante para ese intervalo. Y después me encuentro una puntual, otra vez otro punto en donde estoy bajando 1.5 toneladas. Entonces, desde este valor positivo de más 0.507, le voy a restar, de ese valor de más 0.507, le voy a restar 1.5 toneladas. Y me va a llevar a un valor negativo, ahora de menos 0.993. Y llego a un valor negativo que vale menos 0.993. Esa caída, y nada más, probablemente tú ya la identificaste, pero alguien no, esa caída atiende a esta fuerza puntual de 1.5. Por decirlo tal vez sin decimales, más 0.5 menos 1.5, pues me da prácticamente menos 1. ¿Sale? Ahora, el siguiente intervalo no hay carga, pues entonces no tiene por qué moverse. Se mantiene constante. Y mantiene el mismo valor. Y el siguiente intervalo, resulta que me dice, fíjate, si avanzas 1 metro, baja 0.5. Avanzas otro metro, avanzas otro 0.5. Y si avanzas otro metro, avanzas otro 0.5. Eso en total, resulta que me va a hacer descender la carga equivalente, 1.5. Y entonces, desde este valor de 0.993, yo voy a bajar en total 1.5. Y eso me va a llevar a... El 993 es negativo, ¿eh? Entonces, eso me va a llevar en total a ir bajando primero 0.5, otros 0.5, otros 0.5, y voy a llegar al final a un valor de menos 2.493. Y curiosamente ese valor es la reacción en B. Entonces, como es la reacción en B y es una fuerza que va hacia arriba, pues hay que subir. Hay que subir. Y ya que subí, pues entonces llego otra vez al 0 porque inmediatamente después del apoyo ya no hay viga. Y de esa forma, tal vez sin pasar por ecuaciones o por funciones de cortante, ya tenemos nuestra gráfica con puntos trascendentales. Entonces, tal vez lo único que se hace en estas ocasiones, pues es tal vez remarcar un poco más la orilla de nuestra gráfica, o diría nuestro profesor de expresión gráfica, darle calidad, ¿no? Aunque eso de darle calidad en una tablet como que está un poquito difícil, pero bueno, ya encontramos ahí nuestra gráfica de cortante. Una parte de ese cortante es negativa, una parte es negativa y otra parte es positiva. Y bueno, salió muy sencilla, ¿no? Como ven, ¿se les hizo sencilla encontrar esa gráfica de cortante? Yo tengo una duda, profe. Sí, estuvo más fácil. Sí. Ajá, pero ¿alguien tiene una duda? Nada. Sí, yo. Sí. Bueno, no sé, es que, por ejemplo, en AY, Ajá. con respecto si el punto A está del lado izquierdo, digamos que el primer peso de 0.7 toneladas está a 1 metro, y ahí lo puso que estaba a 6 metros. No sé si Es me que es el entendí. contrario. No, bueno, creo Creo que, que le falta para los 7. ajá, creo que lo que nos refiere de los 6 metros es eso de aplicando la fórmula para encontrar las reacciones. Creo que lo que nos estaba preguntando el compañero es este valor, ¿no? Ajá. Órale, ese valor lo utilizamos en estas expresiones de color fuchsia. Ese 6 lo ocupamos aquí, porque fíjate que la fórmula me dice, si quieres encontrar a Y, Ah, ya, cierto. si quieres encontrar a Y, multiplícalo por la distancia opuesta.
Entonces, por esa razón, bueno, si yo quería encontrar a Y, necesitaba encontrar cuánto valía la complementaria para llegar al final de la viga, Sí, sí, para el sí, cálculo de ya. las reacciones, ¿no? Y Sí, fíjate, sí, ya, la ya. siguiente Ya. complementaria nos va a dar 5, la siguiente complementaria nos va a dar 4. Creo que ya con eso quedó, ¿no? Sí, 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 ya. Ya, Órale, pues era todo. está bien. Ahora, una preguntota. Eso les decía, es parte del tema de reacciones. Ya que tenemos las reacciones, pues nosotros lo que hicimos ahorita fue encontrar los cortantes y nos hacen falta los momentos, ¿eh? Eso sí. Pero parece que esa gráfica de cortantes fue bastante fácil de obtener, ¿no? Eh, el argumento inicial fue, subo la reacción, luego me quedo en ese valor porque esa zona de la viga no tiene carga, y entonces me voy a quedar en el valor de 3.207. Ahora, de ese valor de 3.207, voy a necesitar bajar la fuerza de 0.7. Y cuando la bajé, llegué a 2.500. El siguiente intervalo sí tiene carga, a diferencia del primero. En el primero yo se los seleccioné y les dije, fíjense, ahí no hay carga, pero en el segundo sí hay carga distribuida. Entonces hay que ir bajando poco a poco, poco a poco. Y al igual que en el último tramo, ¿no? Donde hay una carga distribuida y hay que ir bajando poco a poco. Ahora, me gustaría que vieras también este otro concepto. Mira, voy a tomar este color verde. Este color verde. ¿Qué pasaría si yo acumulo este primer elemento diferencial de carga verde y luego otro elemento diferencial de carga verde y luego otro elemento diferencial de carga verde y luego otro elemento diferencial de carga verde? Todos esos elementos miden lo mismo. Entonces, lo que me genera en mi gráfica de cortante es de que la primera caída sea igual que la segunda, que la tercera y que la quinta, o la eneaba. O sea, que siempre tenga la misma razón de caída. Y probablemente, tal vez yo lo dibujé mal, ¿no? Pero si tú lo dibujas a escala, probablemente esta zona te dé un poquito con menor pendiente que la inicial, porque el segundo tramo tiene más carga que el último tramo. Entonces, bueno, eso tal vez sería una corrección. Me gustaría que vieras eso, ¿no? Que lo que estamos haciendo es sumar elementos diferenciales. Gracias a que podemos sumar elementos diferenciales, es de que es válido nuestro método de integración. Ahora, si tú recuerdas tu clase de cálculo integral y lo que hicimos nuestra sesión pasada, es de que nosotros integramos la carga con respecto a X para encontrar el cortante. ¿Qué significaba integrar? Ah, pues integrar significaba sumar elementos diferenciales, sumar cachitos de una función, sumar este cachito, más este de acá, más este de acá, más este de acá, más este de aquí, más este de aquí, más este de aquí. Y si sumo todos, pues resulta que lo que estoy haciendo es encontrar el área. El área es la suma de los elementos diferenciales. Ok. Entonces, tal vez no lo alcanzamos a ver aquí, pero para la siguiente gráfica va a ser mucho más evidente. Nosotros, la sesión pasada, además de encontrar el cortante como la integral de la carga, también encontramos que el momento flector era igual a la integral del cortante con respecto a X. Y probablemente alguien de ustedes se espante o no le guste ver ese simbolito de integral, ¿no? Entonces, para aquellos que se espantan o que no les gusta ver la integral, bueno, es que existe este método de las áreas. Y ahora lo que vamos a hacer es eso, encontrar áreas. Nada más que esas áreas me voy a permitir escribirlas en color rojo y con un plumón un poquito más delgadito, ¿sale? Fíjate, si yo quisiera encontrar el área de este primer rectángulo, creo que ahí ya te lo dibujé, o te lo ayudé un poquito. Si yo quisiera encontrar esa área, pues resulta que el área va a ser base por altura. De base tengo 1 metro y de altura tengo 3.207. Entonces, pues mi área va a ser 3.207. Ahora, me gustaría tal vez calcular la siguiente área.
La siguiente área es un trapecio. Esa área del trapecio, le voy a dibujar el trapecio pequeñito así. Esa área del trapecio, pues tú recuerdas que es base mayor más base menor por altura entre 2. Así nos hicieron que nos la acordáramos en la primaria, ¿no? Pero en realidad lo que ahora vamos a hacer va a ser sumar base mayor, que es 2.5, o es esta altura, más base menor, que es 0.507. Lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a multiplicar por este desarrollo. Ese desarrollo, si recuerdas, es de 2 metros. Entonces, fíjate, 2.507. Incluso yo creo que pues, sacamos nuestra calculadora para que lo veamos todos, ¿no? Dije sacar la calculadora, más no dije eliminar nuestro cálculo. Okay. Fíjense, entonces mi base mayor vale 2.507. Mi base menor vale 0.507. Dice, eso lo divides entre 2 y después lo vas a multiplicar por la altura. En este caso, la altura más bien es el desarrollo. Entonces hay que volverlo a multiplicar por otro 2. Y resulta que ahí nos da un área de 3.014. El área del trapecio. La siguiente área es muy sencilla porque es un rectángulo. Esa área del rectángulo nada más tiene una singularidad que ya es negativa. Esa área del rectángulo pues hay que multiplicar, si recuerdas, aquí teníamos 1 metro de desarrollo y por una elevación de 0.993 pues nos va a dar 0.993. Y la siguiente área negativa es otro trapecio y nos permite pues otra vez aplicar nuestra formulita, ¿no? Área es igual a base mayor más base menor entre 2 por la altura. Nada más que a veces eso del término altura nos hace confundirnos porque este trapecio está acostado, ¿no? Si recuerdas, esa altura o ese desarrollo del trapecio en esta ocasión es de 3 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar base mayor, que vale 2.493, más la base menor, que vale 0.993. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Ahí está cerrado el paréntesis. Lo voy a dividir entre 2. Y luego lo multiplico por el desarrollo o por la altura, por 3. Y entonces ya me da que esta área, la voy a escribir por aquí, da 5.229. Por eso se llama el método de las áreas, porque de la gráfica que acabamos de encontrar de cortante hay que determinarle sus áreas. Por eso se llama el método de las áreas, obvio. Ahora, resulta que con esas áreas, sin hacer integrales, voy a poder determinar mi gráfica de momentos. Y para eso, pues nada más necesito dibujar una línea de base con respecto a mi gráfica de momentos, recordar algo que decíamos la vez pasada, que cuando tenemos estos tipos de apoyos, al inicio y al final, el momento vale 0. Entonces, al inicio y al final, mi momento debe de valer 0. Y después lo que voy a hacer es de que a partir de ese 0, voy a ver el área de arriba. ¿Qué efecto me va a producir? Fíjate que es un área positiva. Entonces me va a llevar desde un 0 más el valor del área, más 3.207. Y eso me lleva a un valor de 3.207. Aquí vale la pena que tú veas lo que yo te comentaba hace rato acerca de los elementos diferenciales. Lo voy a dibujar ahorita de morado. Fíjate. Vamos a suponer que tienes aquí un elemento diferencial y lo vas a sumar con 1 segundo, y luego con 1 tercero, y luego con 1 cuarto, y luego con 1 quinto. Y todos miden lo mismo. Como todos miden lo mismo, pues resulta que la forma de ir subiendo va a ser la misma. Es decir, con una línea recta. Ahora, eso no va a pasar para el siguiente intervalo.
El siguiente intervalo voy a sumar un trapecio y ese trapecio primero crece mucho, luego crece mediano y al final crece poquito. Eso me da la oportunidad de que mi gráfica primero crezca mucho, luego crezca mediano y luego crezca poquito. Y de ahí sale la curva. Entonces, desde ese valor en el que yo estoy empezando el tramo anterior, que valía 3.207, le voy a sumar el área del nuevo trapecio, más 3.014. Y voy a llegar a un nuevo valor de 6.221. Pero si te acuerdas que en las sesiones anteriores decíamos, bueno, si la gráfica de cortante es lineal, o x a la 1, o una línea recta, en la siguiente gráfica, que es la de momento, sube un grado porque la integramos y ahora vamos a tener una parábola. Y esa fue la razón, que primero sube poquito y luego sube, primero sube mucho y luego sube poquito. Ahora, la siguiente área es un rectángulo. Entonces, pues se va a comportar como una línea la gráfica de momentos. Nada más que es negativa. Es negativa. Eso quiere decir que va a empezar a bajar. Y desde ese valor de 6.221 va a bajar el área, de este rectángulo. Y bueno, eso lo podemos calcular como 6.221 menos 0.993. Y nos va a dar un valor de 5.228. O sea que cuando es constante es inclinada y cuando es el trapecio es la, ¿cómo se llama? ¿La parábola? Ándale, sí. Nada más, algo que es importante que tú alcances a ver, estás en lo correcto en el comentario que haces, ¿eh? Algo que me interesaría que también veas es de que, mira, esta primero va a crecer poco, luego mediano y luego mucho. Entonces, eso me va a Como hacer esa que, razón de cambio, ¿no? Que va de ajá, menos a más. primero va a bajar poquito, luego mediano y luego se va a acelerar. Va a tener una caída más brusca al final. ¿Sale? Sí. No, soy medio especialito. Ya, ahora sí ya me gusta. Si empezara en un triángulo, si esta área, en lugar de ser trapecio, fuera un triángulo, pues empezaría en valores de crecimiento cero. Y eso me generaría que la siguiente curva empezara horizontal y luego se empezara a acelerar. Pero esta no empieza en un triángulo, sino que empieza en un trapecio. Entonces, no puede empezar con valor cero, sino que tiene que empezar con un ángulo. Bueno, y ese valor de 5.228, pues voy a bajarle la siguiente área. Ahora, es negativa. A mí se me olvidó aquí escribirle que es negativa, ¿no? Es negativa y entonces eso me va a llevar al cero, ¿no? Prácticamente a un cero. Alguien me diría, oiga, profesor, no, no es cierto, no es cero, es 0.001. Bueno, eso es un cero, ¿no? Eso prácticamente es un cero. Y nada más tenemos ahí una milésima de error por las aproximaciones. Pero fíjense que, pues, a comparación de lo que es el método de integración o a comparación del método de las secciones, pues ahora teníamos nosotros una viga incluso más difícil de las que habíamos resuelto antes pues en realidad lo hicimos mucho más rápido, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Les gusta o no les gusta este método de las áreas? Y pues nos ahorra mucho tiempo. Sí, Hay que practicarlo. Si les Rápido. ahorra tiempo, hay que practicarlo como los demás, ¿eh? Como los demás. Les digo, muchas personas nada más se quedan con el puro método de las áreas y se olvidan poco a poco, como es el más fácil, lo empiezan a hacer una y otra vez y después ya se olvidan del método de las integrales, se olvidan del método de las secciones. Ya está. Yo creo que incluso hasta como nos sobró tiempo, podríamos hacer un ejemplito muy sencillo, uno muy sencillo, pero nada más para reafirmar. Déjame te lo dibujo. Fíjate que aquí vamos a ponerlo aquí abajo. Fíjate, otro ejemplo.
más sencillo, ¿va? Fíjense, ahí tenemos una viga, vamos a ponerle una carga puntual, vamos a ponerle una carga distribuida, que valga 0.6 toneladas por metro, la puntual que valga 2 toneladas, ¿vale? Vamos a poner que nuestro otro ejemplo, el apoyo móvil está del lado derecho, el apoyo fijo está del lado izquierdo. Voy a poner aquí una distancia de 2 metros, otros 2 metros y otros 4 metros. Si te das cuenta, pues ahora tenemos una viga de 8 metros. Como es otro ejemplo, pues vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Fíjate que la reacción AY va a ser igual a 2 por 6, que es la distancia complementaria, 2 por 6, más 0.6 por 4 me va a dar 2.4, más 2.4. Y la distancia complementaria va a ser 2 metros. Y todo eso lo voy a dividir entre 8. Y mi reacción BY va a ser igual a 2 toneladas por la distancia complementaria de 2 metros, más 2.4 por la distancia complementaria de 6 metros, entre 8. Y de esa forma, bueno, pues resulta que tendríamos 12. Y me da una reacción AY de 2.1 y me da una reacción BY de 2.3. Fíjate que la suma de las fuerzas que van hacia arriba da 4.4, mientras que las fuerzas que van hacia abajo también da 4.4, ¿no? Entonces ya lo tenemos, ya tenemos las reacciones. Ahora, voy a anotarlas aquí con un colorcito diferente, ¿no? La reacción A vale 2.10. La reacción B vale 2.3. Ahora, híjole, nos están presionando y quieren saber cuánto vale el cortante de forma rápida. Por favor, ingeniero, es que nos urge. Tenemos a la gente parada, ¿no? Queremos saber cuánto vale el cortante. El cortante empieza en 0, sube hasta un valor de 2.10. Se mantiene porque no hay nada que lo altere en ese intervalo. Se mantiene. Baja 2 toneladas y va a bajar hasta un valor positivo de 0.10. Se mantiene porque no hay nada que lo altere y después va a empezar a bajar de forma constante. Quedamos que esta carga equivalente valía 2.4. Entonces, desde ese valor de 2.10 va a bajar 2.4 hasta un valor de 2.3 negativo. Y ese valor de 2.3 negativo, al final lo va a tener que subir con la reacción y llegar otra vuelta al 0. Ahí tenemos nuestra gráfica de cortante. Oiga, pero es que, ¿qué cree? Que también nos hace falta la gráfica de momento. Órale, va, está bien, la gráfica de momento. Entonces, otra vez, yo me acuerdo que ese tipo de vigas debe de empezar con un momento 0 y acabar con un momento 0. Y lo que voy a hacer es de que voy a utilizar el método de las áreas y voy a calcular el área que me provoca 2.10 por 2 metros. Eso da 4.20. Entonces, primero voy a subir hasta un valor de 4.20. Después voy a seguir subiendo porque la siguiente área es positiva. Y la siguiente área tiene de valor 0.20. Entonces voy a subir ya casi nada. Hasta un valor de 4.40. Aquí se genera una singularidad que vale la pena comentar. Y que tenemos tiempo para hacerlo, que el cruce se va a dar a una cierta distancia. Le voy a bautizar ahorita como Z, ¿sale? Y todavía ahí alcanzas a ver un cachito de área positiva y un resto de área negativa. Ok. Ahora, para ese cruce hay que hacer una reglita de 3 o una regla de 3. Fíjate que desde el inicio, desde que empieza a bajar hasta el final de que esa línea baja, ese triángulo tiene de alto 2.4, considerando la parte positiva y la negativa. 2.4. Y adentro de él se va a presentar otro triangulito
que nada más tiene de elevación 0.10. Entonces, yo sé que la base del triángulo azul vale 4 metros, pero no sé cuánto vale la base del triángulo rojo. Como no sé cuánto vale la base del triángulo rojo, pero son triángulos semejantes, pues entonces yo puedo escribir que Z va a ser equivalente a 4, Z es a 4 como 0.10, es a 2.40. Y de esa forma podríamos encontrar que Z es 4 veces 0.10 entre 2.40. Y que Z vale 0.166. 0.166. Ahora, si yo quisiera calcular el área de ese triangulito, pues tengo que multiplicar base por altura entre 2. 0.16666 por 0.1 entre 2 me da un área de 0.0083. Ok, se la sumo, todavía sigue subiendo un poquitito. Y en ese punto mi momento máximo va a valer 4.408. Híjole, me quedaron re feos esos números. 4.408. Y después va a empezar a bajar el área negativa en azul. Fíjate que esta área negativa, nosotros sabemos esta distancia. Bueno, tal vez ahorita tú me digas, no la sé. Bueno, vale 4 metros menos 0.16666. 4 metros menos 0.16666, pues me da 3.83. Pero esa subidita no va luego del cambio de sección, porque dejó como un espacio entre el de 4.40, luego un espacio y luego la subida. A ver, mira. Fíjate, el triángulo que todavía es positivo va a ser que esto No, sea esa no es la subida, Mau. Es como el indicador para qué es cuánto vale. A ver, Ok, ya entendí. vale. Entonces, bueno, no sé si cómo le agarraron la onda, pero resulta que esa distancia Z todavía va a seguir subiendo. Entonces, desde un valor de 440 va a seguir subiendo hasta 4.408. No subió mucho, pero subió. Y ahora, resulta que en total esa distancia valía 4 metros. Si le quito lo que vale Z, me va a quedar 3.833. Y esa base por una altura de 2.3, lo divido entre 2 y me va a dar el área del último triángulo y esa vale 4.408. Y justamente eso es lo que va a ser mi gráfica de momentos, que va a empezar a bajar. Pero quedamos, y hace rato alguien de ustedes me lo dijo, quedamos de que si es trapecio o triángulo, va a bajar en parábola. Y pues ahí está mi bajada en parábola. Y ya hice pues 2 ejemplos ahorita por el método de secciones. Digo, por el método de áreas. Encontrando el área del de arriba, puedo encontrar el área del que sigue. ¿Cómo ven? Está más rápido, ¿no? Mucho más. Mucho más rápido. Eso es bueno. Pero yo creo, honestamente, que no lo podríamos fundamentar si no entendiéramos esto, que la integral es la suma del área debajo de la curva. Entonces, si yo aplico una integral, encuentro un área. Gracias a ese conocimiento es de que podemos encontrar las áreas de cortante para que nos dé la gráfica de momentos. Y más adelante, dentro de un mes, vamos a encontrar las áreas de momento para encontrar nuestro diagrama de pendiente. Pero esa es una historia que podrás esperar a un mesecito, ¿sale? Pues bueno, yo creo que estuvo bien nuestra sesión del día de hoy. De todas formas, si alguien dice, oiga, yo me enteré, me trabé al inicio, pues lo aclaramos, ¿no?